Muy buenos días, bienvenidos a Política y Poder. Una vez más, agradeciendo aquí la presencia de José Reinaldo López, constitucionalista, quien el día de hoy va gentilmente aceptado la invitación para hablar sobre temas de las reformas constitucionales que el actual Congreso de la República viene impulsando. José Reinaldo, gracias por participar del programa. Bienvenido. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, estimado Norman, y gracias por la invitación y también aprovechar para saludar a todos los que nos están viendo en estos momentos. Muchas gracias, José Reinaldo. Bien, José Reinaldo, para los que no lo conocen todavía, es constitucionalista, es además, obviamente, abogado y es abogado y politólogo, tiene dos profesiones, tiene estudios de maestría en nada más en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Universidad Villarreal, y estudios de posgrado fuera del país, en España y en Colombia, en temas de geopolítica y relaciones internacionales, así que es un profesional capacitado que además se dedica a la docencia universitaria de pregrado y posgrado en el Perú y fuera del Perú. Y en esta ocasión la idea era hablar un poco sobre las reformas constitucionales que actualmente el Congreso viene impulsando. Quisiera empezar, Reinaldo, un poco pensando en una sentencia del Tribunal Constitucional que en su momento se dio en el Perú, que dice pues que si bien es cierto los cambios constitucionales son posibles, son necesarios a veces, existe un núcleo duro en cada constitución que no debiera ser tocado. Por ejemplo, uno de los principios fundamentales, ese núcleo duro, de acuerdo a esa sentencia, era de que el principio de subsidiariedad, por ejemplo, de una economía social de mercado es intocable, ¿no? Y evidentemente otro núcleo duro otro principio, imagino, importante de una constitución y de una república sobre todo es garantizar los checks and balances, ¿no? El hecho de que el equilibrio de poderes se mantenga, se respete y se sostenga en el tiempo. Es decir, que el Congreso no pueda ser más poderoso que el Ejecutivo y que estos no puedan ser más poderosos que el Poder Judicial y viceversa. Eso es lo que garantiza una democracia sólida, una república estable. Mi pregunta es, ¿estamos perdiendo el equilibrio de poderes? ¿Cómo ves tú el actual actuar de nuestros dirigentes de las principales instituciones del Estado peruano? A ver, te comento rápidamente, ¿no? En referencia a esa sentencia del Tribunal Constitucional, fue la sentencia del expediente 0014-2002, proceso de inconstitucionalidad, me acuerdo muy bien, porque el Tribunal Constitucional ahí se refirió a lo que la doctrina señala como la estructura de la Constitución. La parte dogmática, la parte orgánica, la parte revisora y las partes accesorias. Pues bien, dentro del marco del desarrollo de estas partes, el Tribunal Constitucional estableció que una constitución tenía un núcleo duro, una parte intangible, inderogable, las cláusulas pétreas de la Constitución, como le llamó el Correcto. Tribunal Constitucional. Y dentro de ellas habían no solamente aquellas que se refieren a los derechos fundamentales, sino también aquellos principios rectores de la estructura del Estado, como por ejemplo tú bien has dicho, el principio de separación de poderes. Recordemos que el principio de separación de poderes es inherente a todo Estado republicano y democrático. Ya en 1748, el famoso Charles de Secondat, barón de Labrador y Montesquieu, en el espíritu de las leyes, había hecho referencia a ello. Y más Hermoso atrás, libro, además, claro, El espíritu y las leyes. en 1689 también John Locke en el Tratado sobre el Gobierno Civil también había hecho referencia a la necesidad de repartir el poder político. Pues bien, más allá de que ese principio de separación de poderes hoy día ha transmutado y ahora se habla de un principio de distribución de funciones y complementación de órganos constitucionales, porque el poder político es uno, hay que tener en cuenta que lo neurálgico de este principio es el equilibrio. Es decir, que no haya ningún órgano constitucional que se superponga a otro. De hecho, la famosa figura del check and balance, que fue enunciada por Montesquieu, pero que se dio a la práctica, se manifestó en toda su real dimensión con los norteamericanos, ¿no? Después de su independencia y la emisión de la primera constitución de la historia, que fue la Constitución de Filadelfia del año de 1787. Entonces, ese Correcto. check and balance es neurálgico para determinar si un Estado verdaderamente es republicano y democrático. Lastimosamente, yéndonos ya a la realidad peruana, este check and balance se ha roto, se ha quebrado. Y al quebrarse el check and balance, se afecta el principio de separación de poderes de manera pues totalmente
tangencial, visible y contundente. De hecho, hoy en día vemos a todas luces que tenemos un Congreso de la República que prácticamente tiene subordinado al Ejecutivo, tiene subordinado a los órganos constitucionales autónomos, y a aquellos que no se le quieran subordinar los amenaza con la destitución de sus funcionarios, lo estamos viendo claramente. Y además, no solamente eso, Norman, sino que hay algo muy preocupante. Tenemos un Congreso de la República que inclusive no solamente se superpone a los poderes constituidos, sino que se quiere superponer al poder constituyente originario, que es la manifestación del principio de soberanía popular, que es uno de los principios rectores de nuestra Constitución. Y ahí tenemos, por ejemplo, la cuestión de la bicameralidad. Mira lo que han hecho. En un referéndum el pueblo peruano dijo que no, y ellos en una ley de reforma constitucional que ni siquiera, por lo menos, volviéndole a consultar al pueblo, ellos se han mandado de frente con la aprobación de la reforma en 2 legislaturas consecutivas. Bueno, la Constitución lo dice, pero estos temas, pues, son realmente muy, muy delicados, porque aquí debe intervenir el poder soberano. Pero lastimosamente, cuando no hay eso, cuando hay un poder que se superpone a los otros, entonces prácticamente no hay respeto a la soberanía popular y vamos camino a una dictadura legislativa, que es lo que en la práctica estamos asistiendo. Bien, yo coincido en lo que acabas de afirmar y creo que ya este Congreso incluso perdió el pudor, como se dice, porque ellos mismos, o muchos congresistas, somos el primer poder del Estado, ¿no? No existe el primer poder de un Estado, se contradicen los propios términos en un Estado republicano, ¿no? Por lo tanto, coincido con ese análisis. Y veamos en todo caso el tema también de la inmunidad parlamentaria, que es otro tema que está muy en boga ahora y que quieren otra vez retomar la inmunidad parlamentaria. ¿Cuál es tu análisis respecto y del valor que la inmunidad parlamentaria puede tener? Yo considero que esta puede ser útil quizás para cuando un congresista o un legislador investiga quizás en comisiones extraordinarias de investigación, pero de manera general creo que hay países en donde la inmunidad parlamentaria se les ha quitado porque no resulta necesario, sobre todo si es que eres una persona que actúas de acuerdo a tus funciones que te establece la ley, ¿correcto? ¿Cómo lo ves tú este pedido del bloque fujimorista, sobre todo, y otros aliados de ellos? Acordémonos algo muy importante. La inmunidad parlamentaria es una figura que nació en Francia, producto de la situación de proteger a los parlamentarios que asistían a la asamblea legislativa, porque obviamente en esas épocas pues las comunicaciones eran muy, muy terribles y a veces se tenían que pasar días de dirigirse de una localidad a otra, y obviamente los opositores podían interceptarlos, podían hacer una serie de cosas que podían vulnerar pues su representatividad. Entonces, en ese marco nació la inmunidad. No es un derecho, es una prerrogativa funcional. El problema es que los parlamentos, y específicamente los parlamentarios, parece que en la práctica lo han tomado como que si eso fuera un derecho del ejercicio de la función que tienen. Y eso no es un derecho, eso es una prerrogativa. O sea, la institución del Parlamento otorga esa prerrogativa. Pero cuando esa prerrogativa cae en abuso, cae en exceso, cae en una situación como ya cayó mucho tiempo en el Perú, donde los parlamentarios usaban esta prerrogativa para entre ellos cubrirse, para entre ellos tratar de zafarse de muchas veces procesos penales o situaciones que tenían, no en el momento que ejercían el cargo, sino inclusive antes del cargo. Muchos parlamentarios que hacían, postulaban al Congreso para aprovecharse de la inmunidad teniendo procesos penales o denuncias en trámite. O sea, ya la situación se había desnaturalizado. Y acá hay algo importante porque esta desnaturalización va de la mano con algo que nosotros tenemos que entender. Un Congreso, que es la máxima representación popular, eso nadie lo niega, pero justamente por eso tiene que tener dos cosas: legalidad y, ojo, lo otro, legitimidad. La legalidad te da las normas, pero la legitimidad te da el respaldo popular. Cuando un Congreso
pierde legitimidad, prácticamente lo que hace legalmente no sirve. Está totalmente fuera de la realidad, no encaja con la realidad. Y eso es lo que pasa con nuestro Parlamento. Entonces, el hecho, vemos por ejemplo, ¿no? La inmunidad se perdió precisamente y se sacó porque ya se había desnaturalizado. Y había un abuso prácticamente del derecho, ¿no? Iba de la mano con la deslegitimización del Parlamento. Ahora este Parlamento no solamente ha instaurado la bicameralidad en contra de la voluntad popular, sino que además quiere volver a reinstalar la inmunidad. Y teniendo en cuenta que tenemos un Congreso que ya perdió legitimidad, eso no se puede volver a hacer, no puede volver a reinstaurarse. O sea, los parlamentarios tienen que entender que un Congreso que no tiene legitimidad, que carece de legitimidad, no puede lanzarse a hacer reformas que pueden ir en contra de la soberanía popular. Entonces, tú me dices, van a volver a discutir, están volviendo a discutir el tema de la inmunidad. Por Dios, ahí estamos en una abierta contravención a la soberanía popular y al principio neurálgico de la legitimidad que debe soportar a cualquier parlamento. Otro tema que es muy relevante, creo, tratarlo contigo como especialista en el tema, es el tema, si bien es cierto, quizás un poco en la nebulosa, porque el hecho de que que el Ejecutivo, en todo caso, que no se elija a un nuevo Contralor General de la República. La ley les da pues un periodo específico, un tiempo específico, y claro, se sabe que el Contralor aparece en eventos académicos, en eventos bastante interesantes, personales, quizás con unas bancadas y otras. Y lo raro es que hoy se sabe que nadie presenta la terna para que se pueda escoger un nuevo contralor porque ya corresponde. Estas actitudes no corresponden a una flagrante violación al espíritu de la Constitución y del constituyente que en su momento instauró. Bueno, una Constitución del 93 que, como ya se sabe, ya ha tenido muchísimos cambios. Ya es una Constitución totalmente machucada, una Constitución totalmente transformada, ¿no? ¿Qué piensas sobre este tema? ¿Qué Mira, reflexión ahí te amerita? ese es otro problema. La Constitución es muy clara. El Contralor de la República es elegido por el Parlamento a propuesta del Ejecutivo. Y el mandato es de 7 años. Pero lo que la Constitución no dice es qué pasa si es que la elección del nuevo Contralor demora. O sea, ¿a quién le encargamos? O sea, ¿sigue en el mandato el Contralor actual o definitivamente tiene que salir y se le encarga a otra persona? Entonces, ahí viene la manipulación del Congreso, como dice pues Pepe el Vivo. Ah, como la Constitución no dice nada, entonces nosotros vamos a emitir la ley, porque a nosotros nos gusta el Contralor, a nosotros nos sirve el Contralor. Entonces, ¿qué hacemos? Emitimos una ley señalando, como lo han hecho, ¿no? Ahora está pendiente una votación más, ¿no? Que va a Pero ya pasar de todas maneras, porque solamente es una va a ley aprobar la primera legislatura. ordinaria, ¿no? Dice Orgánica. exacto, que pasados los 7 años, si no hay nuevo Contralor, el Congreso de la República, el Contralor vigente se mantendrá en el cargo hasta que elija otro. Dice la ley también que a partir de ahora, antes de que venza su periodo, 3 meses antes, el presidente tendrá que mandar su propuesta para que el Congreso escoja. Pero eso no se aplica ahora, pues, porque el presidente, o sea, la presidenta, no ha mandado ninguna propuesta. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿y qué pasa si acá hay un juego político en donde a ambas partes, ejecutivo y legislativo, que parece que juegan en pared, ¿no? Les conviene ese contralor? Entonces fácilmente agarran la aplicación de la ley y dicen, bueno, como la ley dice de que mientras que no haya elección de nuevo contralor, el contralor antiguo se mantiene, entonces lo pueden mantener pues 1 año, 2 años, 3 años, lo que ellos quieran. Y eso pues es una abierta vulneración al espíritu de la Constitución, porque los constituyentes yo no creo que en ningún momento hayan dicho que ante la no elección del nuevo Contralor, el Contralor vigente se mantenga pues eternamente. Eso es un gran problema, pero mira cómo ellos se aprovechan de ese vacío de la Constitución para emitir una ley con un espíritu abiertamente inconstitucional, como está pasando en la práctica.
Un tema más que resulta útil analizar es el tema de la nueva legislación que está implementándose y que básicamente va a petardear o está petardeando el sistema electoral, en particular la composición de quien preside el Jurado Nacional de Elecciones, que creo, hay que ser francos, si hay algo por el que el Perú como democracia ha tenido algunos méritos en el mundo, ha sido catalogada como una democracia que empieza a querer funcionar, es porque tiene un sistema electoral que puede tener defectos, que puede no ser la figura más relevante del mundo, pero que dentro de la región ha mostrado muchos éxitos y muchos avances en todos los sentidos. Y me refiero a las tres instituciones, tanto a la OMPE, al Jurado Nacional de Elecciones, como el RENIEC. Entonces, ¿cómo ves tú estos proyectos que van encaminados a querer controlar políticamente a quien preside justamente el sistema, bueno, el Jurado Nacional de Elecciones, que es un órgano fundamental del sistema electoral dentro del país? ¿Cómo Bueno, ves tú ese avance del Congreso tan intrépido, diría yo? yo veo que el Congreso actúa como cualquier dictadura que quiere regresar de un Estado constitucional a un Estado legal, o sea, no quiere retroceder 100 años. Porque acuérdate, ¿cuál es la diferencia entre un Estado legal y un Estado constitucional? En un Estado legal, el legislativo controla, copa, subordina todos los poderes y órganos constitucionales y la Constitución simplemente la amolda a sus leyes. O sea, la ley allí está por encima de la Constitución. En el Estado constitucional eso se quiebra, porque en el Estado constitucional la Constitución y el espíritu de la Constitución está por encima de las leyes y el legislador no es ningún dictador, como tampoco el Ejecutivo ni el Poder Judicial. Se manifiesta un auténtico check and balance. Pero lastimosamente el Congreso estamos dando muestras de querer copar todo. Fíjate tú el problema que tienen con la Junta Nacional de Justicia también. Mira lo que tienen los líos con el Ministerio Público. Y ahora también tienen el lío con el Jurado Nacional de Elecciones. Eso es típico de una dictadura. ¿Cuál es el espíritu, cuál es la finalidad de una dictadura, sea ejecutivo, legislativo, lo que fuera? Copar los órganos constitucionales para subordinarlos. Y claramente, de manera manifiesta y evidente, tenemos un Congreso que, al mismo estilo de un dictador, es decir, de un dictador no de uno, sino de unos pocos que son pretexto que son representantes del pueblo, porque no representan a nadie, porque no tienen legitimidad, quieren abarcar el poder absoluto y con eso manipular la Constitución a su antojo. ¿Y cómo manipulan la Constitución a su antojo? A través de sus leyes, sus interpretaciones y sus actos. Lastimosamente, eso es lo que está pasando. Finalmente, el tiempo es cruel, no perdona, pero no quiero ir sin preguntarte también cómo ves tú, como constitucionalista, la relación básicamente entre este Tribunal Constitucional y el Congreso de la República. A mi parecer, este Tribunal Constitucional es prácticamente mesa de partes nada más de lo que el Congreso le está dictando. Y eso creo que es otro elemento importante a analizar. ¿Cuál es tu visión al respecto? Mira, en 1928, Hans Kelsen, el creador y padre de los tribunales constitucionales en el mundo, escribió una famosa obra, La garantía jurisdiccional de la Constitución, donde él desarrolla toda su obra, su creación, el Tribunal Constitucional. Y hay una parte muy importante de ese libro de Kelsen, porque Kelsen dice en una parte de su obra: yo creo este Tribunal Constitucional para defender la Constitución, pero temo algo. Mi temor es que ese tribunal, si comienza a ser elegido políticamente y comienza a servir a intereses políticos, se convierte en un órgano omnipotente que, en vez de defender la Constitución, termine pisoteando. Por eso Kelsen, ahí en esa obra, que apuesto que de los 130 congresistas, de repente 2, 3, 4, 5 la habrán leído, el resto no sabrán ni siquiera quién es Kelsen. Con mucha suerte. Con mucha suerte. Kelsen dice: por eso yo recomiendo, dice él, que la elección del Tribunal Constitucional sea de la siguiente forma: mitad política y mitad por mérito. ¿Por qué? Para que haya un equilibrio. El Tribunal Constitucional
no solamente jurídico, es político, porque la naturaleza de la Constitución es ser norma política y norma jurídica, eso nadie lo niega. Pero si se Correcto. convierte solamente en político, ahí tenemos un problema. Entonces la elección debe cambiar, mitad política, mitad meritocrática. Eso decía Kelsen, para que haya un equilibrio. El problema de nuestro Tribunal Constitucional aquí es que la Constitución del 93, que tú y yo sabemos que fue diseñada específicamente para subordinar los órganos constitucionales al Ejecutivo, en esa época, quería pues copar todo. Entonces, ¿qué se dijo? Como el Parlamento tenía mayoría del partido que era del presidente, entonces vamos a manipular todo, vamos a subordinar todo. Entonces, que el Tribunal Constitucional sea elegido solamente por el Parlamento. En ese momento la mayoría era fujimorista, pues, ¿no? Entonces iban a elegir magistrados a su favor. Eso está dándose ahora de nuevo en la práctica. Pero en sentido contrario, ¿no? Antes, en los 90, el péndulo era hacia el presidencialismo, que era el que manejaba, y hoy que el fujimorismo controla el Congreso, tiene un grupo mayoritario, en todo caso, en el Congreso, el grupo más importante, otra vez el péndulo del poder se inclina hacia el Congreso, curiosamente, ¿no? Caemos en la misma trampa, todo conduce a una dictadura. Entonces, ya hay que ir pensando, yo lo digo, y me reafirmo en mi opinión, de reformar la Constitución en el sentido de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. No digo que regresemos a la Constitución del 79, donde acuérdate que eran 9 magistrados, 3 elegidos por el Ejecutivo, 3 por el Parlamento y 3 por el Poder Judicial. De repente podemos ensayar en una otra forma, pero debemos cambiar la elección que sea solamente por el Congreso. Imagínate, un Congreso que no representa a nadie, elige a los magistrados del Tribunal Constitucional, que son los máximos intérpretes de las leyes y de la Constitución. Imagínate ese absurdo. Entonces ahí hay que ir buscando la reforma en ese sentido. Doctor José Reinaldo López, ha sido pues muy grato poder conversar. Me comprometo para seguir hablando de estos temas a futuro, temas que nos interesan a ambos, y le agradezco por su presencia. Sus palabras finales. No, muchísimas gracias, estimado Norman, por invitarme aquí a tu programa y queda la invitación abierta para hablar de otros temas coyunturales, nacionales e internacionales, por supuesto, y a todos los amigos que nos están siguiendo en redes. Muchísimas gracias por la invitación. Por el mayor de los gustos, ha sido muy amable, muchas gracias. Para todos los que nos siguen, pueden suscribirse al canal para seguir teniendo este tipo de entrevistas interesantes y útiles que abonan al debate nacional y a la política nacional. Con ustedes, hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.